Muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Como usted sabe, tratamos de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, nuestra democracia y tratar de construir o contribuir a construir una cultura política democrática y yo diría también una cultura parlamentaria, es decir, que nuestro público y todos quienes nos escuchan entiendan mejor cómo se vive el Parlamento. Y en el caso de México, creo que la mejor forma de hacerlo es a través de las personas que forman parte de la comunidad parlamentaria, porque usted sabrá, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, la Cámara de Diputados es mucho más que 500 personas en el Pleno y el Senado de la República es mucho más que 128 senadoras y senadores. ¿Quiénes forman parte de esta comunidad? Y para eso hoy hemos invitado al licenciado Alejandro Azcoitia Álvarez, quien ya le voy a platicar en unos momentos más, es, yo le digo, el hombre institución parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque es una de las personas que tiene la mayor trayectoria en el Congreso mexicano y de la cual nos platicará en unos momentos más. Así que no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Las instituciones no son solo cuatro paredes en donde suceden cosas. Las instituciones las construyen las personas. No son solo reglas y reglamentos, no son solo trámites, sino que la vida parlamentaria, en este caso, se da a partir de la vivencia de quienes ahí conviven. En esta ocasión hemos invitado al licenciado Alejandro Azcoitia Álvarez, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, es director de trámite legislativo de la Dirección General de Proceso Legislativo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios desde junio de 95 a la fecha. Pero si usted me pregunta, yo le quisiera decir que el licenciado Azcoitia tiene una antigüedad de servicio en la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos que de 57 años. Es decir, durante prácticamente toda su vida ha estado vinculado al trabajo legislativo y usted seguramente lo reconocerá. Él es un hombre muy discreto, pero lo reconocerá porque siempre está ahí en las imágenes del canal del Congreso, siempre está junto a los legisladores, siempre está apoyando en la toma de los votos, siempre está apoyándoles en todos los trámites que están dando la Secretaría o la Presidencia de la Mesa, y por eso es que estamos muy agradecidos con el licenciado Alejandro Azcoitia que haya aceptado venir a Apuntes Parlamentarios esta mañana. Bienvenido, Alejandro. Muy amable, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes. A ver, Alejandro, lo primero que te quiero preguntar es, tú tienes 57 años de servicio en el Congreso. ¿Cómo llegaste? Pues llegaste en pañales prácticamente. Platícanos. Bueno, tenía 16 años, acababa de entrar a la prepa 6, cuando me entré a colaborar en Cámara de Diputados en el mes de junio. Entonces, entré recibiendo correspondencia. Como a los 4 o 5 meses me invitaron me dijeron que si quería estar en la oficialía mayor, y de ahí empezó este gran viaje en el Congreso, que ha durado 57 años y que me ha llevado a una experiencia tan rica como la propia universidad. Claro. Son mis dos grandes instituciones, las cuales he aprendido mucho. ¿Por qué? Porque justamente en esas situaciones sociales que se van dando, yo entro en la 46 legislatura. Y cuando llega la nueva legislatura en 1967, la 57, con don Luis Farías, llega un oficial mayor bastante joven, licenciado Arturo Ruiz de Chávez, y empieza a desarrollar una serie de ideas. Por ejemplo, no había fotocopiadoras en Cámara, se crea el Centro de Documentación, tenemos la primera fotocopiadora Xerox 914 que
era rapidísima en aquella época. Claro. 4 fotocopias por minuto. 4 fotocopias por minuto. Sí. Y era, digamos, lo más avanzado tecnológicamente, sí, ¿no? porque antes el orden del día pues se elaboraba en stencil. Prácticamente se picaba stencil. Si había equivocación, pues iba todo de nuevo para afuera. Había que rehacer todo. Así es. Ajá. Y entonces ahí me empiezo a formar y me empiezo a empapar con los documentos legislativos. Y obviamente estamos hablando de una época en la que, para que el público un poco contextualice, no existía la Gaceta Parlamentaria, No. es decir, bueno, no existía el internet, no existía nada de eso, es decir, todo era en papel y se entregaba de mano en mano a los propios legisladores, ¿no? Así es. Ahora, estamos hablando de, en aquella legislatura, tú has sido testigo de la historia de este país. Sí. Pero un testigo muy cercano, es decir, has estado viviendo la historia misma. Estamos hablando de que en esta legislatura también empieza a haber por primera vez diputados de partido. Es decir, ya no solo había diputados del partido dominante, sino que empieza a haber diputados de oposición. ¿Cómo fue? ¿Qué significó este cambio al interior de la Cámara de Diputados de que hubiera cada vez más diputados de oposición? Bueno, se dieron cosas muy interesantes. Inclusive, el último año de la 46 legislatura que yo fue cuando entré, no lo supe aquilatar. Pero, por ejemplo, a mí me tocó ir a don Vicente Lombardo Toledano. Claro. Así es. Y había Sí, orden. para ti era un diputado más en ese momento que se subía a tribuna y era... Tenía 16 años. Claro, sí. O sea, no estaba empapado en política. Claro. Entonces oías entre los corrillos, las oficinas, ya va a hablar don Vicente, ya se amoló la cosa, ya no nos fuimos temprano. ¿Por qué? Porque inclusive existía el beneplácito de don Alfonso Martínez Domínguez, que era el líder de la legislatura, de que a él no le tocaran la campana, al maestro. Claro. Entonces ese respeto a las instituciones intelectuales y todo eso, pues fue de gran impacto para mí, porque, ¿cómo se llama? Bueno, pues era diputado de oposición, porque tanta reverencia del jefe del PRI, Claro. de que no se le molestara al maestro. Y entonces, platicando con mi gran maestro, mi padre, decía, bueno, pero hay diputados de partido y diputados de mayoría, entonces, ¿qué? Para ustedes son diputados. Claro. El diputado es único y son iguales todos. Y eso, nórmatelo, y así fue. Y es la gran enseñanza, claro, de que no he tenido yo dificultad con los cambios que ha habido durante un poquito más de medio siglo, sí, en la Cámara de Diputados, de que si uno tiene el respeto hacia la persona, hacia el cargo, ¿por qué vas a tener problema? Claro. Y entonces es la semilla, es la base de la institucionalidad. Claro. Y entonces cuando llegan a pedir un consejo, cuando llegan a pedir una asesoría, la ley, el marco jurídico dice esto. Pero que se puede interpretar, pero la interpretación, digamos, ortodoxa, es esta. Y entonces la misma asesoría para cualquier partido, para cualquier tipo de diputado. A ver, y entonces, tú nos platicas cómo has apoyado, digamos, a todos los diputados y diputadas desde estos años en el que entraste, hace 57 años en la Cámara de Diputados, y hablabas ya de este liderazgo de Luis M. Farías, que es un personaje además muy relevante en la historia política, sí, de este país, y que impulsó cambios, digamos, importantes en el ámbito legislativo, por supuesto. En aquellos años, estamos hablando de los años del más fuerte presidencialismo mexicano, ¿no? Es decir, en donde... y estamos hablando de el edificio de Doncelis. Es decir,
para quienes están escuchándonos, para que se imaginen ese espacio, un edificio maravilloso en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde sucedían las cosas. ¿A ti te tocó tratar directamente con los líderes, los presidentes de la Gran Comisión, o siempre estuviste directamente en servicios parlamentarios? ¿Cuál era tu función? No, mira, yo la 47 legislatura estuve en control de documentos, que fue un departamento creado por Arturo Ruiz de Chávez, el oficial mayor, para sistematizar más el registro de documentos. Y todavía en la 48 legislatura seguí ahí el primer año, pero luego pedí mi cambio a la biblioteca para poder continuar con mis estudios. Okay. Porque ya desde aquella época fui condenado a las desveladas. Ajá. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, anecdótico. Cuando el presidente Díaz Ordaz presenta la Ley Federal del Trabajo en 1970, era un ejemplar de 914 cuartillas que teníamos que fotocopiar. ¿Ya había fotocopiadoras más rápidas? No, era las de 4 por minuto. Sí. Entonces, el sistema en aquella época era el siguiente: sacábamos copia directa. Luego había unas hojas medias, ¿cómo se llama? Con cierta cubierta medio plástica, pero era papel. Era una matriz que fotocopiábamos para que se reprodujera en multilit, en la imprenta de la cámara, en los sótanos. Okay. Entonces sacaban 100 copias en blanco, 2 con sello. ¿Tú desde la biblioteca? No. ¿Ya no estabas en biblioteca? No, todavía no llegaba a la biblioteca. Todavía no llegabas a la biblioteca, estabas todavía en documentos. En Donceles, Okay. en control de documentos. Entonces acá reproducíamos, bajaba muchas veces en la madrugada a la imprenta esas matrices, a reproducir eso. Pero ¿qué pasa con esa iniciativa en particular? ¿Por qué se le grabó tanto a Alejandro hasta el número de copias? Pues simplemente porque se nos quemaron las bandas de la fotocopiadora. Entonces, en Bolívar número 21 estaba lo que se estaba fundando como el Centro Automático de Documentación, con computadora IBM, de esas de tarjeta perforada. Entonces ahí había otra fotocopiadora, me dieron las llaves y me fui a seguir fotocopiando, pues que se me quema también. Ay, jefe, ya se y quemó. mientras estaban esperando el documento en... Sí, en estaba la la sesión y estaba el debate, ¿no? Ajá. Entonces, no, pues mira, vete a Tacuba, ahí está el técnico que nos echa la mano, pero era diciembre, se había ido de posada. Total que terminamos como a las 8 de la mañana, 8:30, de fotocopiar y reproducir todo aquello. Por eso se me quedó tan grabada la nueva Ley Federal del Trabajo del 70. Pero después siguió siendo así, es decir, no. Ahora ya es electrónico, pero durante décadas siguió siendo fotocopiados todos los materiales, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, todavía la dirección general a la que pertenezco llegó a tener un área de imprenta directamente bajo las órdenes de la directora general. ¿Por qué? Porque proceso legislativo esperaba el dictamen, lo entregaba a la comisión, se reproducía para que al día siguiente, eran en reducción 2 hojas en una, entraban los compañeros que ayudaban con sus cajas a repartir los ejemplares en las curules. Claro. Entonces, cuando a Pablo Gómez se le ocurre lo de la Gaceta Parlamentaria, no, hombre. Claro, cambia todo. Pero a ver, ya diste un salto ya histórico. di un salto histórico. Exacto. Vamos. Estabas en biblioteca. No, termino ahí en la 48 legislatura, pido mi cambio a la biblioteca, me lo dan, y pues fueron 5 años fabulosos donde di rienda a varias inquietudes,
Porque empecé ayudando en el catálogo, repartiendo libros, acomodando libros. Yo un día descubrí un tomo de la obra de Dulán y Lozano, en un área que le llamamos La Corrida, porque estaba numerada en forma progresiva, pero había de todo: novelita rosa, anatomía, geografía, literatura, todo revuelto. Entonces pedí permiso para expurgar esa área libro por libro, y logré juntar las leyes y ordenanzas que recopiló Dulán y Lozano de 1824 a 1876, creo. ¿Cuánto personal había en ese entonces ahí en biblioteca? Éramos 3 turnos. Yo entraba a las 5:30 y salía a las 9:30. Y éramos como 15, 20 personas. Ah, bueno, ya tenía, digamos, un número importante. Porque era el área de servicio al público y el área de catalogación. Y ahí también metí las narices. ¿Por qué? Porque ya como estudiante de Derecho, entonces se les ocurre cambiar. Se clasificaba se utilizaba el libro de Lazo y de la Vega para catalogar. Entonces cambian el sistema al DUI, pero en inglés. Entonces toda la parte de Derecho, pues no correspondía. A ver, pero eso quiere decir que desde que entraste te gustó, porque después decidiste estudiar Derecho y pareciera como que ya estabas encaminándote a que vislumbrabas que ahí ibas a estar algunos años. ¿Cómo te diré? No precisamente, no lo había proyectado así. No. ¿Por qué? Porque el Derecho a mí me llamó la atención desde la secundaria. Entonces lo que pasaba es que yo quería ser un abogado con el mayor conocimiento posible. Entonces eso me envolvía, me jalaba. Pero yo quería ser litigante. Yo pensaba dedicarme al litigio. A estas alturas yo me veía a futuro, a mis 70 y tantos primaveras, en un despacho con pasantes, de lo mejor. Sin embargo, en la 50 legislatura suceden varios detalles muy significativos. ¿Qué sucede? Yo salgo de la biblioteca por lengua larga. A ver, platícanos lo que se pueda platicar. Lo que se pueda platicar. No, muy sencillo. Un 15 de septiembre se le ocurre al subdirector administrativo de la biblioteca, que además era sindicalizado, que el tercer turno de la biblioteca tenía que ir en la mañana para cubrir su horario. Perdóname, pero no. No, es que es una orden directa, que no sé qué. ¿Quién da la orden? No pueden dar esa orden. Mira, ahí en el estante del 372 hay un librito, se llama Constitución Política. El artículo 123 dice que hay estabilidad en el horario y en el empleo. Y con base en ese librito me niego a venir en la mañana. ¿De acuerdo? La biblioteca se tiene que cerrar por razones logísticas. Se cierra y no tenemos que pagar nada. Se fue a quejar con el oficial mayor, que le sublevó a la gente, que no sé cuánto, que sé qué. Que me castigan y que me mandan a la gran comisión. Ese era tu castigo. Ese fue mi castigo. Entonces, ¿quién lo diría? Sí, porque de ahí fue mi despegue. Exacto. Realmente. Entonces, con ese castigo me mandan a la gran comisión, me recibe
Leonardo Femat, en paz descanse, que era el oficial mayor de la Gran Comisión. Perdón, pero para quien no se escucha, pues la Gran Comisión era donde estaba el verdadero poder de la Cámara de Diputados. De aquella época. ¿No? Es decir, nada de ahora Jucopo, etcétera. Ahora el Jucopo, etcétera, pues se reparte el poder entre los distintos grupos parlamentarios. No. En la Gran Comisión ahí se concentraba el poder de toda la Cámara. Y entonces me dice el licenciado Femat, te voy a pedir un favor, mira, aguántame, necesito repartir este pool de secretarias, quiero que me ayudes en algo, conozco a tu padre, sé quiénes son ustedes, entonces te quiero dar una encomienda. Está bien, Lick. Y entonces me manda como ayudante del secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, que presidía en aquella época don Rodolfo González Guevara. El secretario era Enrique Álvarez del Castillo. Y del montón de la comisión, Antonio Riva Palacio, Miguel Montes García, Gómez Nucamendi y una serie, Pericles Namorado, puro monstruo. Todos extraordinarios abogados y parlamentarios, además. Entonces, yo cuando vi eso dije, no, pues sí, qué bueno que me castigaron. Claro. Y fueron un año muy enriquecedor de esas juntas de trabajo. Pero mandan a don Augusto Gómez Villanueva, que era el líder de la Gran Comisión, a Italia como embajador. Sube don Rodolfo González Guevara y reestructuran toda la comisión. Y entonces me quedo sin estar en los plenos de la comisión y todo eso. Ya se divide más el trabajo, la separan en secciones. Entonces había secciones que tenían jefe y no tenían ayudante, y habíamos ayudantes que no teníamos jefe, que era una pachanca. Y realmente a mí me tocó la sección que me dieron, no me gustaba porque era pequeño comercio en la Ciudad de México. Pero un día llegó un diputado Torres, que había sido rector de la Universidad de San Luis Potosí. Empezamos a platicar muy campechanamente y resultó que él no tenía quien lo ayudara y yo no tenía jefe, entonces écheme la mano. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y entonces me encomendó que si le revisaba una iniciativa sobre quiebras y suspensión de pagos. Le di una revisada, hice algunas observaciones, me tuve que poner a estudiar Derecho Mercantil, que ni me gustaba. Y entonces, aquí está, ¿cómo quedamos? No sea malito, acompáñeme con los autores. No, diputado, quedamos en que yo nomás le hacía esto. No sea así, ándele. ¿Esa fue tu primera iniciativa que hiciste? No la hice, la analicé desde el punto de vista doctrinario. Ok, que analizaste. Que analicé de una forma doctrinaria. Ya. Y entonces el día que llegamos a la reunión con los autores. Con los autores de la iniciativa. Claro. Que nada más ni nada menos eran el maestro Mantilla Molina y Barrera Graf. No, yo cuando los vi sentí tierra trágame porque tú ya la habías destrozado. Pues, tenía algunas observaciones, ¿no? Pero en una de ellas les digo estaba medio nervioso y demás, pero le digo, ay maestro, pero aquí no sé, creo que están pasando un poquito, ¿Por qué? ¿Cómo que el abogado de la quiebra puede ser el administrador? Servicio con la cuchara grande, ¿no? Se voltearon a ver, se atacaron de risas. No, salimos de grandes fotos. Pero sí fue entonces, esas enseñanzas, estas vivencias, pues no tienen... ¿Y cuándo pasas, digamos, a la estructura de servicios parlamentarios? Es decir, ¿cuándo das esa...? A finales de la legislatura, de esa legislatura. De esa legislatura. ¿Por qué?
porque alguien que vio mi trabajo y estaba enterado era don Antonio Riva Palacio. Y entonces tuve la oportunidad de tener cercanía y él me propuso que me preparara para sustituir a mi papá. No hemos dicho que tu papá tenía también una larga trayectoria en el legislativo. Así es, él duró 63 años en activo. Exacto, digamos que seguimos con la tradición familiar, la herencia del trabajo legislativo, de apoyo parlamentario, ¿no? Así es. A ver, y entonces, ahí es donde te proponen sustituir a tu padre. Sí. Me dicen, vete preparando, a quien mejor que a ti le va a enseñar todo lo que sabe. Él, ¿qué es lo que hacía, digamos, en la última etapa de su vida? En la última etapa de su vida, mi papá como subdirector de servicios parlamentarios, o sea, todavía no existía la gran estructura actual. Sí, porque era todavía la oficialía mayor, recordemos, Sí. no existía esta gran figura que hay de Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, etcétera, sino que era la oficialía mayor y era una dirección de Ni servicios siquiera parlamentarios, era... Originalmente era la ayudantía general. ¿no? Ayudantía general. Y entonces sí, mi papá llegó a ser jefe de la ayudantía general. Así es. Y de acuerdo al antiguo reglamento, el oficial mayor apoyaba a mesa directiva. Uh-huh. Entonces mi papá empezó a apoyaba a mesa directiva en las funciones de secretaría. Entonces en el 79, que decido dar el paso, empiezo en la comisión permanente. Era la última comisión permanente de la 50 legislatura y se dio un fenómeno dentro de la política mexicana. Perdón, ¿todavía tras bambalinas o ya empezaste a apoyar a la permanente desde arriba? No, empecé a apoyar a mi papá. Era el ayudante de mi papá. Ah, ok. Así, estaba haciendo mis pininos. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en esa permanente? Pues que en esa permanente, por ejemplo, entre los integrantes estaba el maestro Carrillo Flores. Lo nombran embajador y lo mandan a Rusia. Y luego estaba el hermano del rector Soberón, que estaba jugando para la gubernatura de Guerrero. Pero era un doctor muy campechano en apariencia, no le preocupaba nada, no se nos murió de un infarto. ¿Y esto qué creó? Que se nos empezó a achicar la comisión permanente. Entonces cuando llega a la 51 legislatura, con don Luis Farías por segunda ocasión, un señor fabuloso, muy sencillo, muy accesible, al grado de que, ¿cómo se llama?, en los desayunos previos a las sesiones, desayunábamos con los integrantes de Gran Comisión, todo. Una ocasión le tocó estar frente a mí, o a mí frente a él. Y me empezó a interrogar y empezamos a platicar. Y dije, oiga, don Luis, pues aprovechando que usted, la confianza que me está dando, fíjese que noté esto la pasada legislatura. Y es grave. Digo, porque en mi concepto, mejor dicho, para todo el mundo la comisión permanente no sirve para nada. Pero para mí sirve para una sola cosa. Dice, ¿ah, sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Digo, porque es el seguro de vida del Estado mexicano. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Pues, muy sencillo. ¿Qué pasa en un estado de emergencia que tengamos que suspender garantías, que llegue a suceder algún accidente, que el jefe del Ejecutivo llegara a faltar? Ahora ya existe un mecanismo constitucional, pero en aquella época no. Se tenía que reunir la permanente para convocar o nombrar un provisional.
Entonces no podemos darnos el lujo de quedarnos sin comisión permanente. Claro. Por supuesto. ¿Qué te gustaría? Pues a lo mejor para diferenciar, pues no suplentes, sino sustitutos. No me digas que esa fue tu idea. Sí. Iba a ser tesis. Se la platiqué como proyecto de tesis. Quiero decirles que esa es una gran idea porque hoy en día lo que sucede en la comisión permanente es que cada diputado, digamos, hay un listado de diputados y de senadores que forman parte de la permanente y hay un listado de sustitutos. Es decir, no le corresponde necesariamente a un diputado su mismo suplente, sino que es un sustituto y por eso los partidos pueden tener mucha mayor flexibilidad para poder integrar la comisión permanente. Fíjense cómo esto que nos está platicando Alejandro pues surge pues de la práctica parlamentaria. Dice uno de los especialistas en derecho parlamentario, Nicola Lupo de la escuela italiana, dice: el derecho parlamentario no se aprende principalmente en los libros, se aprende en el Parlamento. Es decir, ahí es en donde se está aplicando y es en donde uno puede ver cuáles son estos pequeños ajustes y se va transformando la norma. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos le quiero preguntar al maestro Alejandro Azcoitia, quien es director de trámite legislativo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que nos platique justamente cómo vivió esta transformación del Poder Legislativo, porque ya estamos llegando a los años 80, en donde ahí sí la pluralidad empezó a decir, llegó la representación proporcional, llegaron los partidos de izquierda, Acción Nacional empezó a tener mucha mayor presencia, el debate parlamentario empezó a ser mucho más intenso y le quiero preguntar, ¿cuándo fue que empezó a aparecer él en escena en la tribuna de la Cámara de Diputados? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Estamos teniendo una muy interesante conversación con el maestro Alejandro Azcoitia, quien es el director de trámite legislativo de la Cámara de Diputados y quien tiene una antigüedad en la Cámara de Diputados de servicios de 57 años, o sea, quien seguramente usted reconoce en prácticamente todas las sesiones que se encuentra ahí apoyando a la Secretaría y a la Presidencia de la Mesa Directiva. A ver, Alejandro, platícanos entonces, ¿cómo te tocó vivir esa transformación cuando después de la reforma política impulsada por Reyes Heroles se empieza a ver un Congreso mucho más plural y además te toca el traslado a las instalaciones de San Lázaro? ¿Cómo fue tu experiencia en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, todavía no tenía la intervención que tengo actualmente en las sesiones. El protagonista principal era mi padre, don Alejandro Azcoitia. Pero me toca presentar con un grupo de ingenieros y arquitectos las necesidades reales de la Cámara por encomienda de don Luis Farías. Cuando estaban preparando el proyecto de San Lázaro. Sí. Que lógicamente, nos dijeron que el proyecto estaba hecho. Así es. Y fueron 4 meses perdidos. Pero fue muy interesante porque ¿cómo se llama? Fue un contraste entre lo que pensaba el gran arquitecto y lo que necesitábamos nosotros. En que no siempre el conocimiento en un área específica nos va a dar soluciones, sino que tenemos que tener una dependencia de varias disciplinas, irnos interrelacionando. Eso es bien importante y eso fue lo que empezó a suceder. Entonces, luego vino la etapa de transformación, sobre todo cuando se quema el Palacio Legislativo en el 89. Y aunque tarda años en reconstruirse, pero... Y se fueron al centro médico. Al centro médico. Uh-huh. Entonces, ahí cuando se está reconstruyendo Cámara en el 94, empieza ese choque
entre el proyecto original y las necesidades. Entonces se hacen varios cambios radicales, tanto de estructura, se baja el tamaño de la tribuna, se hacen más cómodos los accesos, el área tras banderas. En diseño original era un pasillo de tránsito. O sea, no había sala de juntas. No, se convierte en un área de seguridad. Muy elegantemente la oficina para el presidente de la Cámara tenía una pared de cristal. O sea, sí, sí. Y empieza el choque para transformar eso. Y afortunadamente me toca vivir eso. Claro. Y opinar, por ejemplo, entre 3 cosas fundamentales en esa reconstrucción, que fueron el escudo del salón de sesiones, que es precioso, pero el diseño original no tenía el nombre. Entonces hubo que hacer una interpretación de acuerdo a la ley de la bandera, el escudo y el himno nacional para que quedara con Estados Unidos mexicanos. Lo mismo que las plataformas donde va Secretaría General ahora. Ajá. Y el otro área de apoyo a un costado, ajá, se les olvidaron. Entonces se construyeron de madera. Y en enero las reponemos. Sí, pero de 95 y están iguales. Entonces, ¿cómo se llama? Y la presencia de es decir, en esos años empieza a haber debates parlamentarios mucho más intensos, porque sí, hay mayor presencia de diputados de oposición, ¿no? Sí. Y sobre todo de la izquierda. Sí, por ejemplo, sí había debates, inclusive los debates de las 52, 50 legislatura, eran debates de mucha altura porque se discutía con doctrina, con jurisprudencia, con derecho comparado. Okay. Entonces eran muy buenos. Luego hubo una etapa, cuando llegó Blanco Moeno, bajan los debates, pero se ha tratado de mantener cierto nivel. Entonces, discutiendo sobre todo ideas y proyectos del país, de la nación. Entonces, en el 88 tenemos ese gran contraste cuando llega el Frente Democrático a Cámara de Diputados, el PRI bastante disminuidos con 260, claro, y luego se agregan 3, se recuperan a 55 y 56, pero en la 57 viene el gran choque, donde pierde la mayoría. Y entonces el día previo al día fue el 28, que el 29 se iba a establecer la Cámara. Pues en el Salón Verde, que estaba prendido conectado el audio interno, me doy cuenta que se constituye el grupo de los 4. Entonces al día siguiente llegamos como una plenaria, digamos. Sí, una plenaria. Una plenaria de solo que reunidos oposición, todos. Ajá. De oposición. Así es. Entonces tuvimos una junta con el oficial mayor de aquella época. Y pues, ¿cuál es el dilema? ¿Nos corre por cumplir con la ley o nos corren por no cumplir con la ley? Pues que nos corran mejor por cumplir con la ley. Y constituimos ¿Quién toma la decisión en ese momento de apoyar, digamos, porque ustedes ya tenían, ahí vieron que pues constituían mayoría? Sí. La oposición en ese momento iba a constituir mayoría. ¿En qué momento, digamos, internamente ustedes deciden, pues bueno, vamos a tener que instalar? Ese mismo día, en la mañana. Okay. ¿Por qué? Porque llegaron los diputados de oposición, entraron al pleno, todo estaba abierto como siempre. Y entonces el oficial mayor nos reunió otras banderas. La directora general de Proceso Legislativo, María Elena Sánchez, Héctor de Antuniano
Crónica, a un servidor y otros funcionarios, y fue la conclusión que llegamos. Claro. Pero lo socializaron, digamos, entre todos vieron los pros y contras de cualquier... y dijimos, hay que cumplir con la ley. Claro. Y aquí hay una mayoría. Exactamente, entonces no hay para dónde hacerse. Porque recordemos que el PRI se negaba a asistir a legitimar, digamos, la instalación, porque no le reconocían la posibilidad de tener la presidencia de la Gran Comisión, ¿no? Y de la mesa directiva. Y el otro integrante en ese grupo fue ¿cómo se llama? Isidro Aguilera, que era el vocal de la comisión instaladora, era el único que estaba de la comisión instaladora. Y con él presidiendo instalamos a la 57 legislatura, que se elige a don Porfirio Muñoz Ledo como presidente, y habilidosamente no elige al resto de la mesa para seguir las negociaciones con el PRI. Claro, eso abrió la puerta a que después el PRI aceptara presentarse y tomar protesta, aunque toman protesta en distinto momento, ¿no? Sí. O sea, primero se instalan y toman protesta a todos, digamos, al G4, y después ya cuando llegue el PRI les toman protesta a ellos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que ese es un momento que quedará en la historia de este país. Yo creo que es uno de los momentos críticos más importantes que le da viabilidad institucional al Congreso, Cuando esa decisión, por eso te decía que lo socializaron, porque esa decisión del personal profesional de la Cámara de Diputados de decir, pues vamos a instalar, es decir, vamos a llevar todo el material y vamos a instalar porque ahí está ya la mayoría, sí rompe, digamos, con esta cultura de sumisión al poder político presidencialista de decir, pues no, vamos a respetar la ley, más allá de la voluntad del partido hegemónico, ¿no? Así es. Y a partir de entonces es cuando adquieres tu centralidad y protagonismo en las sesiones, ¿o cuándo es? No, ya había adquirido, empecé a adquirir cierta presencia en las sesiones desde las finales de la 51 legislatura. Ah, ok. Todavía ¿En la secretaría, o sea, apoyando a la secretaría o no? ¿Dónde está? Empecé a apoyar a, ¿cómo se llama? A presidencia. Ah, en presidencia, ok. Que era un rol difícil porque en aquella época la ley, el reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión marcaba que el presidente era mensual. Claro, ese es uno de los problemas. Entonces cada mes había que empezar de cero. Sí. Y para diciembre empezabas de cero, pero con un trabajal fuerte. Claro. Entonces era ustedes eran quienes le daban continuidad al trabajo, realmente. Y un gran reto, Un gran reto, pero que afortunadamente hemos tenido el conocimiento y la sensibilidad de poderlo ir desarrollando, porque a veces conocimiento no lo es todo, claro, sino tiene que ver la sensibilidad, ¿no? Y entonces, inclusive en la 52 legislatura fui representante de don Humberto Lugo Gil en el programa de Paco Huerta, que a mí me gustó un poco el radio. Okay. Pero pues ya no, me ataranté y no saqué la licencia de locutor. Entonces, en la 53, en la 54 legislatura, ese colegio electoral fue durísimo. Fue durísimo porque al principio se llenaban galerías con gente de los diferentes grupos. Entonces era un ruido ensordecedor, llegaba a ser un ruido ensordecedor, que al principio sí oías insultos y muchas cosas, pero después ya era como un rumor cuando el mar está embravecido que se azota contra las rocas. No entendíamos nada. Se pusieron de acuerdo, desocuparon galerías. Y no sé qué era peor, porque entonces nos dormíamos. Ya ese ruido ya no nos mantenía. Pero ese colegio electoral fue decisivo, donde se llegaron a grandes consensos, porque existía el temor de que si
sacaban a los de mayoría, que todavía había de PRI más de mayoría, no se iba a reconocer a los de representación proporcional ya. Entonces, pero siempre prevaleció la cordura y el oficio político y salió adelante. Alejandro, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera hacer una carrera en el servicio? Tú formas parte, eres fundador del servicio de carrera parlamentaria de la Cámara de Diputados, pero alguien que diga, a ver, yo quiero trabajar en la Cámara de Diputados, no desde los partidos, no desde los grupos parlamentarios, sino hacer carrera como tú la has hecho, una carrera técnica. ¿Qué consejo le darías a ese joven o a esa joven que quisiera incorporarse a estas tareas? Bueno, primero, sí se necesita vocación y amor a la camiseta, porque hasta la familia la lleva, ¿eh? Son jornadas muy largas. Lo que es el corazón del proceso legislativo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios lleva una carga tremenda, todas sus direcciones generales. Entonces, y es fundamental prepararse, estudiar tanto derecho parlamentario, pero distinguir que existe un derecho legislativo. ¿Y por qué digo que existe un derecho legislativo? Porque es muy bonito estudiar los derechos, lo del parlamento comparado, pero la esencia de un buen asesor parlamentario es conocer su marco jurídico del país al que va a asesorar. Entonces, tiene que tener fuertes raíces constitucionales, porque es el proyecto de nación lo que vas a defender en el Congreso. ¿Con qué? Con su marco jurídico, su ley orgánica y por supuesto con su reglamento de debates y todo. Entonces, aunque uno no juzgue de manera jurisdiccional, pudiéramos decir, pero sí tiene uno que orientar y tratar de prender los focos de alerta cuando se desvía uno de esa base constitucional. Y es fundamental. Si sigues con esas 3 reglitas, puedes ser el más institucional de todos los funcionarios que existen. Vocación, preparación, patriotismo, lo que nos está compartiendo Alejandro Azcoeta. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, a ver si me quieres contestar, pero ¿de qué te sientes más orgulloso en estos 57 años de servicios para la Cámara de Diputados? Realmente, yo creo que de las enseñanzas de mi padre. ¿Por qué? Yo me acuerdo recién entrado, una sesión en domingo. Me había comprado un conjunto de mezclilla así muy padre, chaquetita, chamarra corta, blazer, jersey de cuello ruso, blanco, así muy galán. Mi papá tenía la costumbre de desayunar antes de vestirse. Entonces yo ya bajé muy bien arreglado, él subió a arreglarse y baja con su mejor traje. Me acuerdo que era un traje azul marino padrísimo. Y le digo, ay, ¿y por qué vas tan elegante? Yo voy a trabajar. Yo voy a la Cámara de Diputados, ¿y tú? Me fui a cambiar. Entonces, esa guía, esa enseñanza así en forma, si tú quieres, sencilla a veces, otras ocasiones más técnicas, pero estoy orgulloso de que creo que no lo he defraudado. Todos estamos seguros que no lo has hecho, Alejandro. Por el contrario, le has entregado tu vida a la institución, a la Cámara de Diputados, y te lo reconocemos todos.
quienes hemos observado el tránsito del Poder Legislativo, reconocemos en ti toda una trayectoria, una vocación, como tú lo has dicho, vocación, preparación y sobre todo patriotismo. Así que mi reconocimiento yo creo que lo comparten todos quienes nos escuchan, que en estos años que le has dedicado, que son tus primeros 57 años en la Cámara de Diputados, se sigan acumulando y sigamos beneficiándonos de tu experiencia en el Congreso mexicano. Antes de que nos vayamos, Alejandro, si tú pudieras vislumbrar qué es lo que te gustaría cambiar del Congreso mexicano, de la Cámara de Diputados, ¿qué cambiarías? Yo, tal vez la respuesta no es qué cambiaría, sino qué aplicaría. A ver. Realmente los preceptos constitucionales, los preceptos de ley orgánica, los preceptos reglamentarios. Precisamente en la 57 legislatura, un ilustre diputado que fue priista y luego del PAN me decía: ahora sí, Azcoitia, vamos a hacer una nueva constitución. Y le puse una pregunta inocente: ¿sí? ¿Qué? ¿Y si la aplicamos la que tenemos, a ver si funciona? Eres no sé qué, eres tabasqueño. Entonces, ¿por qué no aplicamos lo que tenemos? Yo pienso que tenemos una legislación buena. Entonces es cosa de aplicarla. Hay cosas que podemos tratar de adaptar, actualizar. Pero creo que el sistema no es malo. Y nuestro equilibrio de poderes ha funcionado. Ahora, si queremos cambiar de régimen, pues cambiemos todo. Queremos ser parlamentarios, bueno, pero también el régimen parlamentario tiene sus asegúnes. ¿Por qué? Porque mientras el régimen parlamentario inglés es excelente, el régimen parlamentario italiano es un desastre. ¿Cuántas veces han disuelto creo que sí hay un récord mundial de disoluciones del Parlamento italiano? Sí. Y luego Andreotti va al bote y todavía lo vuelven a elegir. No, dice uno. Sí. Ahora, Parlamento español, bueno, ese se mantiene más estable. Pero analicemos antes de traer. ¿Por qué? Yo cuando tuve la oportunidad de ir al 5º curso de asesores jurídicos parlamentarios al Congreso de los Diputados a Madrid, pude darme cuenta de varias cosas. Me encantó la situación del control de gobierno y todo eso. Pero, por ejemplo, que fue el problema del maestro Muñoz Ledo en su nueva ley orgánica, que quería consolidar la presidencia del Congreso. El presidente del Congreso español, de la Cámara de Diputados española, tiene el control y propone al rey quién va a ser el presidente del gobierno y cómo formarlo. Aquí no. Aquí es directo. Sí, es función distinta. Una función distinta. Entonces no podemos tratar de jalar esas atribuciones. Claro. El presidente del Congreso de los Diputados dice: hasta aquí se acabó la discusión y se acabó. Y en forma reglamentaria. Aquí nosotros tenemos que consultar si está suficientemente discutido. Claro. Y eso con riesgo de que no se nos arme. Alejandro, nos vamos, pero ojalá que sea la primera de varias conversaciones, porque tenemos muchas más anécdotas que platicar en apuntes parlamentarios. Te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a este espacio. Sabemos que eres un hombre muy discreto, que no te gusta aparecer mucho en los medios, pero yo creo que
el público que nos escucha está muy agradecido con este gesto de platicarnos tu experiencia en estos primeros 57 años de servicios para la Cámara de Diputados y para tu país. Muchísimas gracias, Alejandro Azcoitia, director de Trámite Legislativo de la Dirección General de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados. Ha sido un placer compartir estos momentos contigo. Muchas gracias por la invitación. Que sea la primera de varias visitas, y gracias a usted que nos acompañó esta mañana con esta conversación. Agradecemos en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente y nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.